nuestra clase de semiología. ¿Se escucha? Doctor, buen día. Sí se escucha, doctor. Ya, perfecto. Entonces, continuamos nuestra clase. Entonces, hoy día vamos a hablar lo que es la lengua. Bueno, para el examen de la lengua, es observado 3 posiciones. Siempre haciendo abrir al máximo la boca del paciente. Primero, le decimos, la lengua que debe mantenerse en posición reposo. Y 2, la lengua es colocado hacia afuera de la boca, que coloque hacia afuera. Y 3, el paciente intenta tocar el techo de la boca con la punta de la lengua, ¿listo? Entonces, estos es necesario 3 posiciones que podemos dar. El examen de la lengua debe analizarse los siguientes parámetros: posición de la lengua, tamaño, color, humedad, superficie, movimientos y presencia de lesiones. Alguna vez puede haber lesiones, ¿cierto? Su coloración normal es rojo rosado, levemente húmeda, superficie es discretamente rugosa, siendo posible reconocer en su parte posterior las prominencias papilares, surcos o depresiones. Acostumbran ser observados en personas normales, ¿no? Personas normales. En la lengua es importante estudiar estado de hidratación, estado de hidratación y también deshidratación. Cuando hay deshidratación, la lengua es seca, llaman también a algunos autores lengua de loro, ¿no? Tiene valor cuando el enfermo no respira por la boca. Pero hay personas que respiran boca abierta, entonces van a estar secas. Eso nos puede hacer confundir con la deshidratación, ¿no? Y también su coloración, en casos también veremos, la coloración puede ser cianosis o una palidez en causa de anemia. También puede haber la lengua en fresa. La lengua en fresa se presenta en caso de escarlatina, como fresa, con papilas gruesas. Escarlatina es una enfermedad de amígdalas y también, claro, de la piel. Entonces, es también producido por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este también da la fiebre reumática, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen escarlatina, las papilas son gruesas, lengua pálida, lisa, brillante, en fresa. Cuando existe anemia perniciosa, ¿no? La lengua es blanca, ¿no? ¿Cierto? Pálida. Y también podemos verlo en la lengua, las natas blancas, como natas blancas en su superficie, es causado por moniliasis. Moniliasis es el Candida albicans, o como algodoncillos que se puede observar. También la lengua saburral. La lengua saburral es el acúmulo de la sustancia blanca grisácea en la superficie por lengua sucia, ¿cierto? Muchos estudios decían de que, digamos, que cuando tenían la lengua saburral, que estaban enfermos del hígado, del estómago. Entonces es que no tiene tanta importancia. También otros hablaban de que tenías fiebre tifoidea. Casi no tiene importancia la cuestión, ¿no? Lengua escrotal. Tiene la forma de los surcos son como del escroto. Esto sería, dicen, por deficiencia de la vitaminas complejos B, pero tampoco no tiene importancia casi. La presencia de zonas leucoplasia. Es una lesión dura, blanca, adherida, precancerosa, o bien existencia de carcinomas o úlceras y destrucción de la lengua. Lengua geográfica, es como una mapa, ¿no? Tampoco no tiene algún signo, no tiene importancia, hay personas que tienen eso. Y también hemos dicho, ahí puede haber lesiones en la lengua. Son morduras al masticar los alimentos, o frecuentemente observamos cuando hay ataques epilépticos, convulsionan, entonces los mismos se muerden la lengua, la acción, ¿cierto? Eso también es otro. También la existencia de macroglosia, es una lengua muy grande, se presenta cuando existe mixedema, ojo,
acromegalia, amiloidosis, edema angioneurótico, mongolismo. Y por lo contrario, la atrofia de la lengua pequeña, ¿no?, se presenta cuando hay lesión del nervio hipogloso. También es necesario estudiar los movimientos de la lengua, ¿no?, o sea, las desviaciones que debe realizar. Y también podemos hablar de lo que es la glositis. Glositis consiste en un proceso inflamatorio generalizado de la lengua. Básicamente se caracteriza por enrojecimiento de este órgano. Pacientes casi siempre se quejan de dolor espontáneo o desencadenado este dolor por los alimentos calientes y salados. Temblor de la lengua. La cosa dice, saca la lengua y empieza a temblar, ¿no es cierto? Hacer sacar la lengua hacia afuera se observa comúnmente en sujetos normales. Puede haber, también nos puede hacer pensar este temblor en pacientes hipertiroidismos, alcoholismos y de Parkinson. Desvío de la lengua de la línea media. Saca, entonces está desviado, ¿no es cierto? Para tener la evidencia del desvío de la lengua hacia afuera, lo máximo posible, se observa desvío de la lengua en casos de hemiplegia, lesiones del nervio hipogloso, ¿no? Y luego hablaríamos examen de las encías. Normalmente las encías son de color rosado, ¿cierto? Para este examen se realiza mediante inspección y palpación. Se debe tener una buena iluminación y una baja lengua para mejor exposición. Las encías pueden ser labiales, o sea, la parte cara anterior, y lingual, la cara posterior. Se debe analizar el color, consistencia, desarrollo, presencia de lesiones también. En cuanto a la coloración pálida, significa pérdida de la coloración rosada, puede ser de diferentes grados y tornándose de coloración blanquecina cuando es muy intensa, nos indica que hay anemia, ¿cierto? Y también podemos hablar de la cianosis, en donde aparece una coloración azulada en caso de hipoxia y traduce un aumento de hemoglobina reducida en la sangre. También ictericia podemos ver en las encías. Se torna amarillenta en un local adecuado para evidenciar la ictericia en las proximidades del frenillo lingual. Ahí vamos a observar, ojo. Gingivitis consiste en procesos inflamatorios de las encías. Ellas se tornan rojas, esponjosas, fácilmente producen hemorragias. Las causas pueden ser como pelagra, escorbuto, falta de vitamina C, ¿no es cierto? En casos de linfomas también. También podemos ver aquí en las encías hiperplasia gingival. Esto significa crecimiento exagerado de los tejidos, adquiere un aspecto rugoso y pasa a cubrir parte de los dientes y se observan hemorragias con facilidad. Esto ocurre por el uso prolongado de hidantoínas. Hidantoínas utilizan, ¿no?, casi por vida, el paciente epiléptico toma, ¿no? Entonces de esa manera puede haber hiperplasia de las encías o gingivales, ¿no? En las encías también podemos encontrar lesiones, manchas hemorrágicas, ulceraciones, aftas, atrofias, pigmentaciones en forma de puntos oscuros que se acompañan a la línea gingival. Esto significa intoxicación por plomo, los que utilizan plomo. También puede haber abscesos alveolares, indica infección del pulpejo dentario, tumores formados por diferentes tejidos, tumor de células gigantes, fibromas, carcinoma escamoso celular, linfomas, sarcomas y piorreas. Piorreas no salía del pus de YouTube, ¿ya? Y luego, después de esto, hablaríamos de los dientes. Los dientes deben ser examinados, el número y el estado de conservación, ¿no? Estado de conservación, ¿cómo está? E incluye el reconocimiento de los prótesis dentarios existentes. Normalmente son de 20 a 32. Los jóvenes o niños tienen 20 nomás, los adultos tenemos 32 piezas dentarias. Hay que explorar que tenga aseo adecuado,
ausencia de piezas dentarias, presencia de prótesis parciales o totales, existencia de raíces dentarios, luxaciones dentales, en caso de diabetes mellitus, piorrea, enfermedad de Riggs, supuración de las encías, ¿no? Riggs, R-I-G-G-S. Y también ahí está escrito dientes de Hutchinson, o llaman también dientes del destornillador, como sacacorcho, ¿no es cierto? Que tiene valor en la segunda dentición. Son dientes estrechos, con una escotadura en el borde libre, y se observan en casos de sífilis congénita, pudiendo formar parte de la triada de Hutchinson, dientes, queratitis, sordera, ¿no? Y luego, después de esto, pasaríamos examen o exploración del cuello y a la acción, ¿no? Entonces nos interesa el cuello. El cuello normal tiene una forma casi cilíndrico, de contorno regular. Se nota en la cara anterior dos leves saliencias oblicuamente dirigidas hacia arriba que corresponden a los músculos esternocleidomastoideos, derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Y una prominencia central corresponde al cartílago tiroides, manzana de Adán. Este manzana de Adán solamente tiene los varones, no el sexo femenino, ¿no es cierto? Posee gran movilidad activa y pasiva este cuello. Se le permite ejecutar movimientos de flexión, extensión, rotación y lateralidad. Dentro del concepto de normalidad puede presentar variaciones fisiológicas de forma y volumen. Puede haber un cuello corto y grueso en los brevilíneos, cuello largo y fino en los longilíneos. Después de todo, la diferencia más notable en relación al sexo es la mayor prominencia de la manzana de Adán en los hombres. Entonces, es lo que nos diferencia el cuello del sexo femenino y sexo masculino. Técnica de exploración. Se realiza el examen del cuello a través de inspección, palpación, auscultación. Aquí no hay percusión. Si hablamos de la inspección permite reconocer los siguientes aspectos. 1. Forma y volumen. Las alteraciones de la forma y volumen debido al aumento de la glándula tiroides puede ser por bocio, adenopatías, edema, ¿cierto? Enfisema subcutáneo, parotiditis, tumoraciones benignas y malignas. Entonces aumenta el volumen de esa manera, entonces el cuello. 2, lo que nos interesa, su posición. La posición normal es mediana, siguiendo el eje de la columna vertebral, ¿no es cierto? Que puede presentarse alteraciones por rigidez, causas musculares como los tortícolis, síndrome de irritación meningia, como en caso de meningitis, o por causas óseas como espondiloartrosis, fracturas o luxaciones de las vértebras cervicales, o también por las tuberculosis ósea, etc. Se acompañan de desvío del cuello casi siempre lateralmente, el dolor a la movilización del cuello. Luego hablaríamos de la movilidad. En cuanto a la movilidad, se debe investigar si es movilidad activa realizada por el paciente y la pasiva por el examinador. La movilidad activa permite evaluar la fuerza del grupo muscular que comanda los movimientos del cuello. La rigidez produce dolor a la movilidad activa y pasiva. En cuanto a la flacidez, es mejor observada durante los movimientos pasivos. Deben ser efectuados movimientos de flexión, hiperflexión, extensión, hiperextensión, rotación, circundación y las combinaciones rotación, hiperflexión, rotación, hiperextensión. La rigidez de la nuca constituye signo importante de irritación meningia. Más que todo, entonces ahí vamos a encontrar las meningitis. Y 4, latidos arteriales y venosas también nos
nos interesa la cuestión. Los latidos arteriales casi son exclusivamente oriundos de las pulsaciones de las carótidas primitivas. Son rítmicos, fuertes, amplios, con movimientos de expansión, concordantes con sístole ventricular y retracción. Los latidos venosos son tenues, dando una impresión de movimientos ondulatorios, siendo más visibles en apnea postexpiratoria. Las arterias más importantes estudiadas en la región son los siguientes: la aorta, las carótidas primitivas externas e internas y las arterias vertebrales. En adulto joven, en reposo, las pulsaciones carótidas pueden no ser visibles. Después del ejercicio físico y las grandes emociones se tornan intensas estas pulsaciones. Las pulsaciones de la aorta en la fúrcula external y las carótidas del cuello aparecen en insuficiencia aórtica, arteriosclerosis, hipertensión arterial, aneurismas y síndromes hipercinéticos. Todos los procesos que conducen a la disminución del flujo sanguíneo pueden causar disminución de la amplitud del pulso arterial, tales como shock, puede ser choque hipovolémico, séptico, etc., obstrucciones extrínsecas por tumores, aneurisma desicante y trombosis. La inspección de las venas yugulares deben ser realizadas con el paciente en decúbito dorsal, ¿no? Y 45 grados la que hay que ponerle, la cabeza más elevada, ¿no? Las causas de ingurgitación yugular ocurren por lo siguiente: en una insuficiencia cardíaca derecha, no solamente insuficiencia cardíaca derecha, también puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, o sea, un derrame pericárdico llega al taponamiento ya, ¿no? Entonces, y también síndromes mediastínicos, como en edema esclavina, ¿no es cierto? Tumores que pueden cubrir la vena cava superior, ¿no? Y luego pasaríamos a hablar de la piel, ¿no? La piel. En la piel podemos observar edemas circunscritos en determinadas áreas del cuello. Son generalmente de origen inflamatorio, puede ser foliculitis, celulitis, abscesos. Cuando es generalizado, se relaciona a la mayoría con síndrome de obstrucción vena cava superior, ¿cierto? O sea, edema esclavina, y del tronco brachiocefálico venoso. También podemos observar presencia de cicatrices no quirúrgicas, pueden ser múltiples, en las partes laterales del cuello, drenajes espontáneos de abscesos ganglionares, ¿no? Como adenopatía tuberculosa, micóticas, ¿no? Y también podemos observar cicatrices quirúrgicas como tiroidectomizados, o sea, que se han hecho operar de tiroides. Acostumbran presentar cicatrices amplias en sentido transversal, en altura de la cricoides, o también algunos se han sometido a unas biopsias ganglionares, entonces también hay cicatriz. O algunos pacientes han tenido anteriormente sus traqueotomizados, ¿no? Además, se puede observar verrugas, nevos, manchas de vitiligo, collar de casal, siempre en sexo masculino, cartílagos tiroides, manzana de Adán, ¿cierto? Eso es lo que vamos a observar entonces a nivel de la piel en la inspección. Luego pasaríamos el músculo, tejidos celular subcutáneos. Ahora entramos ya a la palpación. La alteración palpatoria más frecuente es la contractura muscular, principalmente la del esternocleidomastoideo en casos de tortícolis. El cuello lo tiene a un lado, ¿no es cierto? Y la hipertonía de la musculatura cervical posterior en tétano, irritaciones meningias, como en caso de meningitis, y espondilopatías. Los signos meningios fundamentales son tres. Primero, así que rigidez en la nuca. ¿Cómo hacemos la maniobra aquí? Se presenta en caso de meningitis, puede ser bacteriana, viral, etcétera, ¿no?
que resulta difícil de doblar la cabeza sobre el tronco, ¿no? Duro se pone. B, signo de Kearney. Al tratar de doblar las extremidades inferiores, el enfermo espontáneamente flexiona la cabeza. Es positivo entonces, ¿no es cierto? Signo de Kearney positivo. C, mientras signo de Brodzinski, al tratar de flexionar la cabeza sobre el tórax, el enfermo espontáneamente flexiona los miembros inferiores. Es otro signo. Entonces son 3 signos para los meningios. Y luego hablaríamos de las glándulas, 2 glándulas salivales. La única que puede ser palpable es la submaxilar. La tumefacción de la parótida generalmente aparece en parotiditis acompañado de dolor e hipertermia local ocasional. Luego hablaríamos de los ganglios. Nos interesa todavía, a pesar hemos hablado de los ganglios, pero aquí también la cuestión repetiremos. La existencia de los ganglios linfáticos crecidos o adenopatías en el hueco supraclavicular, en el trayecto carotidio, submaxilar y retroauricular, en la región lateral y posterior del cuello, ¿no? Su palpación es facilitado tocando la cabeza del paciente con la mano izquierda, pedirle o ayudarle a que incline la cabeza hacia el lado derecho y después tocando la cabeza con la mano derecha, pedirle que incline la cabeza hacia el lado izquierdo. Normalmente los ganglios no son palpables, he dicho. Cuando se tocan hay que señalar, ¿no? Cuando se palpamos, entonces hay que señalar tamaño, número, consistencia, sensibilidad, si están adheridos entre sí o a los tejidos vecinos. Los hallazgos de adenopatías es muy frecuente en la región submaxilar por procesos infecciosos. Fuera de ello, su existencia obliga a pensar en 3 cosas. A, tuberculosis ganglionar. Son ganglios fluctuantes, están adheridos entre sí, con frecuencia se fistulizan, drenan hacia afuera, se fistulizan y dejan cicatriz retráctiles. Esas son las escrófulas, debe ser ganglionar. B, linfoma. Los linfomas pueden ser duros, separados, no adheridos. Pero cuando hay cáncer, ojo, el hallazgo en la región supraclavicular izquierda se conoce como ganglio Virchow-Trozier, ahí tiene, Trozier, que es característico del cáncer gástrico. ¿Cierto? Luego pasaríamos a hablar sobre glándula tiroides, examen de la glándula tiroides. Tiroides debe ser palpado mediante las dos técnicas. Uno, paciente debe estar sentado y el examinador debe estar de pie o sentado detrás del paciente, debe colocarse detrás del paciente, las manos y los dedos del médico o el del examinador colocados en el cuello del paciente, a excepción los dedos pulgares, estarán próximamente situados en la región posterior del cuello. En esta posición, los lóbulos de la tiroides serán palpados de la siguiente manera. El lóbulo derecho, con los dedos índice y medio de la mano izquierda, cuando los dedos de la mano derecha separan al músculo esternocleidomastoideo, mientras el lóbulo izquierdo será palpado por la maniobra inversa. 2. Otra maniobra. El paciente también debe estar sentado, mientras el examinador puede estar sentado o de pie, pero en su frontera, en la parte delante del paciente, dedos pulgares del médico colocados próximos uno del otro sobre la glándula tiroides. Aquí ya manejamos los dedos pulgares. Efectúan la palpación, los demás dedos se apoyan sobre la región supraclavicular. Los movimientos de deglución son indispensables como maniobra auxiliar en la palpación de tiroides, principalmente para verificación de movilidad de la glándula y mejor acceso palpatorio a los lóbulos superiores. Puedes invitarle un sorbo de agua o que pase la saliva, que se lo trague, ¿no es cierto? Las siguientes informaciones son obligatorias en la palpación de tiroides, ¿no?
queremos verlo aquí, el volumen, normal o aumentado, difuso o segmental. Cualquier aumento es designado como bocio la acción, ¿no? Bocio. B, consistencia, normal, firme, endurecida, elástica o pétrea. Pétrea quiere decir como piedra, es cáncer, dura. Movilidad, normal o inmóvil, adheridos a los planos superficiales y profundas. Superficie, puede ser lisa, nodular, irregular. Temperatura de la piel, normal o caliente. Tocamos con el dorso de la mano, de los dedos más. F, presencia de frémitos y soplos, normalmente ausentes. Pueden aparecer en enfermedad, ojo, pueden aparecer en enfermedades base-2 graves. El paciente dice enfermedades base-2 graves, ¿no es cierto? Es hipertiroidismo. Sensibilidad está relacionada con dolor. ¿Lo es dolorosa? Pues indoloro. Las personas normales pueden presentar tiroides palpable o impalpable. Cuando es palpable, es lisa, elástica, móvil, indoloro, con temperatura de la piel normal, ausencia de frémito o soplo, si quieren. Las alteraciones posibles serán encontradas varios y traducen la existencia de bocio, ¿no? Proceso inflamatorio, neoplasias, anomalías congénitas en el cuello, como quiste braquial, quiste tirogloso, quiste dermoide y groma quístico. La alteración más común de la tiroides es el bocio, que puede ser difuso o nodular, ojo. En cuanto a su función de la glándula, los bocios son clasificados en tóxicos. Los tóxicos, cuando son tóxicos, están relacionados con hipertiroidismo y no tóxicos sin hipertiroidismo. Bocio no tóxico es en la pubertad, ¿no? Y el bocio endémico también, por deficiencia de ingesta de yodo. Ya, entonces, eso es el esto. Ahora pasaríamos a la auscultación. Se realiza auscultación del cuello con estetoscopio, especialmente en el área correspondiente de la tiroides, en el trayecto de los vasos cervicales, ya sean carótidas o yugulares, ¿no? En condiciones normales no se escuchan soplos, excepto rumor venoso, relativamente común en los niños. El soplo puede ser escuchado en el cuello, puede ser origen del mismo o representar origen del mismo, o sea, puede de la arteria o del esto mismo, entonces en la arteria puede haber aneurismas o estrecheces, pues podemos auscultar ahí. O puede ser por la irradiación del soplo del corazón, como en casos de digamos, valvulopatías como estenosis aórtica. Estenosis aórtica, entonces el soplo se irradia hacia el cuello, hacia arriba en su dirección, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso puede ser estenosis aórtica. Se determina el soplo en lesiones entonces como estenosis de las arterias o de las arterias vertebrales, ¿no? O carótidas. También podemos escuchar en estados hipercinéticos el aumento del flujo arterial en tiroides. Y también siempre, ojo, el soplo, auscúltalo, si hay bocio, ¿no? Auscúltalo. Entonces, en casos de hiperfunción de la glándula, si tiene bocio, hay hiperfunción de la glándula, es bocio tóxico. De esa manera vas a diferenciar del no tóxico. Entonces, si hay soplo, es típico del bocio tóxico que está asociado con su hipertiroidismo, ¿no? El no tóxico, pues, no es soplo, ¿cierto? Entonces, esto es en cuanto al cuello, ¿no? Entonces, tiene su importancia la acción. Siempre, entonces aquí buscamos los bosh, los tumores, los abscesos, cicatrices quirúrgicas, adenopatías, la rigidez de la nuca, después de estos los soplos, etcétera. Tiene su importancia. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya la próxima clase entramos al examen del aparato respiratorio.
Doctor, buenos días. Buenos Eh, días, señorita. disculpe, doctor, en cuanto a las varices de la lengua, Sí, ¿cómo podemos distinguir estas? Y también, doctor, acerca de las paperas que se presentan en el cuello. ya, mira, en cuanto la lengua, ya sabemos, es un órgano de locución el esto, pero ya les he dicho, primeramente examinas en tres hechos, ya en su posición, y al otro lo haces sacar, y el otro lo haces levantar, lo haces tocar el techo de la opción, entonces para ver cómo está. Y después también hay, ya les he dicho que puedes ver, digamos, como las cándida albicans, lesiones precancerosas, otras cosas, o puede estar también lengua grande, pequeña, depende, lengua seca. Lo primero que hacemos, digamos, cuando tú quieres saber si está tu paciente bien hidratado o deshidratado, primeramente observas las mucosas en los labios, ¿no es cierto? Entonces, saca la lengua. Entonces, lengua seca o lengua de loro. Lengua de loro, no sé si algunos conocen, está seco, como tostado siempre, ¿no? Entonces, puede estar totalmente deshidratado al paciente. Puedes tocar con el pulpejo del dedo la opción, seco. Y si está húmedo, pues está eso, ¿no? Algunas veces también, por eso les digo, hay pacientes que respiran boca abierta, especialmente en la cuestión en el hospital se observa pacientes posoperados, seco la cuestión está. Entonces uno dice, oye, falta líquido para este paciente, ¿cuánto le han pasado? Uno dice, no, estamos pasando 4 o 3 litros, entonces probablemente la respiración es boca abierta la cuestión, entonces uno dice, ¿no? Entonces, eso es lo que más que todos sabemos. ¿Qué cosa es la otra segunda pregunta me dijiste? De la papera, ¿no? La papera, ustedes saben bien, creo que el año pasado pues ha sido la cuestión, la parotiditis epidémica viral, la cuestión frecuentemente a todos les ha dado unilateral, bilateral, ¿no es cierto? Ha tenido complicaciones más que todo en el sexo masculino, ¿no? Con la orquites, todo ahí la cuestión. Entonces, esta papera es frecuente la cuestión, aparece la cuestión, pero puede dejar, digamos, esterilidad en mínimo, dice, para los jóvenes que tienen más de 6 años. También en el sexo femenino puede la cuestión, entonces, pero si te deforma, pues, digamos, el cuello de alguna manera, la cuestión aumenta el volumen. Depende también pues, del volumen de la papera, la cuestión o la parotiditis, ¿no? Entonces puede ser, como les digo, bilateral o unilateral, ¿no es cierto? Entonces bueno, ahí tienes que, de la papera tienes que diferenciar también, hay parotiditis bacteriana, la cuestión, o sea, entonces eso puede más bien, digamos, complicarse, fistulizarse o drenar abscesos, todo, ¿no? Mientras la parotiditis viral, pues, desaparece por sí, ¿no? El tratamiento no tiene tratamiento específico, solamente como analgésico, antiinflamatorio. Los ANX utilizamos después enseñar, digamos, que no sea, digamos, no muy salado ni muy dulce los líquidos o alimentos que comen, porque le da mayor trabajo pues, a la glándula parótida, ¿no es cierto? Eso nada más, no necesita antibióticos, no necesita nada. Ahora, si hay, digamos, una orquitis, ¿no? Aumenta el volumen del testículo, entonces debe estar en reposo. Pues es posible poner una bolsa de arena para tener una elevación, ¿no? De esa manera disminuye el aumento del volumen o el edema, ¿no? Nada más. Ese es el esto, ¿no? En el cuello, lo que nos deforma la cuestión, como decir, aumenta el volumen del cuello, sería como les he dicho, ¿no? ¿Algo más? Gracias, doctor. Doctor, buenos días. Buenos Mm, días, señorita. em, Doctor, acerca de justo esto de, en el momento en donde nosotros inspeccionamos lo que es el cuello y nosotros podemos ver la presencia, puede ser del bocio, ¿cómo podríamos diferenciarlo ante una presencia también de una neoplasia, quizás en el momento de la inspección de la... No, el bocio siempre es algo blando, liso. Neoplasia, les he dicho, es dura, pétrea. Pétrea quiere decir como piedra la que está palpándolo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí la cuestión ya más o menos sospechas. Pero con eso tampoco no podemos decir, pues, ese sea cáncer de frente, la cuestión de esto. Entonces, ya pues probablemente exámenes complementarios solicitarás, digamos, como la ecografía de la glándula tiroides,
y si tiene más que todo quieres medir el volumen y si ha hecho, o cree que si se ha hecho ya metástasis a otro lugar, si existe o no, y después de eso todavía entra para confirmarlo la biopsia, ¿no es cierto? Y esa biopsia mandas al estudio histopatológico, entonces realmente estás pues frente a esto, ¿no? Frente a un cáncer. Ahora, el otro, la cuestión es solamente, hay zonas endémicas, ¿no es cierto? Del resto, entonces, que pueden estar asociados con hipertiroidismo o no están asociados, ¿no? Entonces, es la diferencia que tienes que hacer. Claro, Ya, inclusive en los dos puedes pedir, si es cáncer o no es cáncer, es bocho, ya total, si hay dudas, entonces una ecografía. doctora. Y si hay dudas, inclusive hasta la biopsia, en los dos algunos lo hacen, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana, señores, ¿ya? Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Mañana, doctor, y muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, hasta mañana.